Bienvenidos, modelers. Bueno, aquí se está viendo cómo está haciendo un vaqueado de texturas con Substance. Cuando hablamos de vaqueado nos referimos a proyectar el detalle de un modelo High Poly sobre un modelo Low Poly. De esta manera podemos ocultar algunas deformaciones, dar la sensación de que está mucho más suavizado. Y de esta manera, sobre todo en softwares como Substance, podemos preparar una base de textura para nuestro asset y de esta manera que pueda funcionar en videojuegos. ¿Cómo preparamos estas texturas? Substance nos ofrece una serie de Smart Materials. Son materiales por defecto que ya tienen unas propiedades incorporadas. Con los diferentes canales de textura podemos irlas ajustando. Aquí, como se está viendo, lo que hice fue poner algunos materiales de metal para ir diferenciando los diferentes metales del arma. Estas características, máscaras, rugosidades, todo esto se puede ir adaptando con sliders. De esta manera puedo ajustar según lo que me interesa, además de, como se está viendo ahora, activar y desactivar los diferentes canales. Los puedo trabajar por separado para dar efectos en conjunto. ¿Por qué utilizamos máscaras? Cosa que estoy aplicando ahora. Las máscaras nos permiten ocultar o evitar que afecten a determinadas partes del objeto. Las podemos aplicar o tanto por geometría como por pinceles. De esta manera, nosotros cuando trabajamos el alfa lo trabajamos con blancos y negros. Como estamos trabajando con blancos y negros, nos es mucho más cómodo a la hora de pintar, ya que no tenemos que pintar directamente la textura o hacer efectos o degradados, sino que de forma procedural podemos decidir en qué áreas queremos que se vea o se vean afectadas y en qué áreas no queremos que se vean afectadas. De esta manera es mucho más cómodo trabajarlo y mucho más rápido también. Lo que comentaba del vaqueado. En este caso, he hecho un vaqueado solo de low poly. Es otra forma de trabajar los assets. Cuando vaqueamos, lo que estamos haciendo es coger las sombras proyectadas del objeto para que nos dé algunos detalles y los materiales funcionen mejor. De esta manera es más interesante. Si decidimos hacer una escultura, la podemos hacer a posteriori, ¿vale? La podemos hacer más tarde, ya que si nuestro objeto está en la misma situación, podemos proyectarle el detalle. ¿Qué proceso se tiene que hacer para poder proyectar? Ese proceso se conoce como retopología. Cuando tenemos una escultura que hemos adaptado mucho el detalle y hemos empezado desde una esfera, necesitamos generar una geometría que sabemos que va a funcionar. De esta manera lo que hacemos es una retopología, ¿no? Volver a hacer la topología. Poco a poco recubrimos ese modelo original con nueva geometría que esté adaptada para videojuego, ¿no? En este caso, ya que son para videojuego, que tenga una geometría mejor y que consuma menos recursos. En cambio, si el modelo no lo modificamos demasiado, podemos aprovechar el mismo modelo para hacerle la proyección. Esto resulta ser interesante, ya que nos puede ahorrar tiempo en el proceso, sobre todo si lo que queremos hacer es una textura base para ver un poco cómo funcionan los materiales. Gracias a ello, aquí podemos ver cómo utilizando diferentes capas y máscaras puedo ir ajustando los colores para que se ajuste algo más a la referencia que estaba utilizando originalmente. Poco a poco puedo ir decidiendo a cambios de color, que le afecte un detalle u otro. Al desplegar las UVs ya procuré que los elementos que se repiten solo tuvieran una UV, básicamente tener un objeto y después hacer esa réplica. De esta manera solo necesito que me ocupen un espacio en las UVs y todos tendrán el mismo detalle. Esto puede ser interesante teniendo en cuenta que son elementos muy pequeños, por tanto se van a ver a determinada distancia y no se va a notar que todo, en este caso todos los dientes de la sierra tengan el mismo detalle. Si fuera otra clase de modelo que se va a ver en primer plano, que necesitamos, por ejemplo, los dientes de una boca o algún detalle parecido, que necesitamos que se vea todo y se va a ver muy bien y muy definido, ahí sí que es interesante que estén separadas, ya que haya una pequeña diferencia le va a dar algo más de interés. Aquí estamos hablando de una set en conjunto que se va a ver a una distancia. Si lo va a utilizar el personaje, lo llevará en la mano, por eso se va a ver en primer plano, y si se ve en primer plano, aún así tendría una pequeña distancia y no llegaremos a ver esta clase de detalles. Lo que hay que hacer es diferenciar el detalle que tienen las diferentes piezas. Cada pieza se ha de ver diferente, ya que probablemente tendrán desgastes diferentes.
En este tipo de armas que tienen mucho óxido, ¿no? Que busco que tengan un efecto así más real en cuanto a la suciedad, cada pieza tiene un desgaste diferente, porque no es lo mismo el mango que lo va a tener cogido el personaje, no se va a ver igual dos piezas juntas que probablemente tendrán alguna clase de óxido entre medias. La pintura estará desgastada, no estará desgastada en todas las partes por igual. El mango estará aún más desgastada que en otras zonas del arma. En este caso también es importante mirar cómo está afectando la luz a nuestro objeto. Aquí estoy utilizando un pipeline de producción conocido como PBR, Physical Based Rendered, el cual se centra en imitar la influencia real de los materiales, ¿vale? El comportamiento real de los materiales, cómo le influye la luz. Estos pipelines están pensados para juegos modernos, ¿no? Los juegos nuevos que lo que buscan es un acabado más realista. Así que hay que intentar que cada objeto y cada tipo de material de ese mismo objeto tenga un comportamiento parecido o lo más parecido al que tendría en el mundo real. Por eso toco mucho los valores de roughness y los valores, ¿no? Dependiendo de la pintura que se está utilizando, del tipo de desgaste y de todo. ¿Para qué? Para que sea más real, para que dé una sensación de que está funcionando mejor. Cuando trabajamos en software como Substance Painter está pensado precisamente para pintar texturas. Podemos jugar con las máscaras, como decía antes. Podemos pintar estas máscaras si queremos que eso afecte a determinadas partes. También tenemos, bueno, para esto se utilizan las fill layers. Las fill layers son layers que tienen diferentes propiedades, como se podía ver ahí a la izquierda, una por cada uno de los canales. Una vez hemos decidido en conjunto cómo queremos que afecte esa layer, podemos crearle una máscara con el clic derecho, New Mask, y esta máscara lo que nos permite es ocultar determinados efectos. Dentro de esta máscara podemos añadirle incluso texturas. Así que de los mapas que hemos vaqueado podemos aprovechar las sombras para a lo mejor marcar ese desgaste de los materiales. Sobre todo software como Substance tiene bastantes materiales ya predefinidos, entonces es interesante ir probándolos para ver cuáles se acercan mejor al modelado que estamos haciendo en este caso. Todo es probar, nunca se va a acertar el material a la primera o siempre va a haber que hacer algún ajuste, sobre todo si lo que queremos es adaptarlo y no adaptarnos nosotros a ese material. Sobre todo en este modelo lo que me di cuenta es que eran diferentes piezas, juega mucho el concept con lo que serían los diferentes tipos de metales o piezas ya más gastadas para juntarlas y hacer el arma. Por tanto, era interesante ir añadiendo estos diferentes materiales para que parecieran piezas diferentes, que habían salido de diferentes sitios, que tenían diferentes tipos de desgaste y diferentes tipos de detalle o porquería en este caso. De esta manera también las piezas son más parecidas, procuro que tengan materiales similares. Esto termina dando un conjunto y un efecto un poco más interesante. Lo bueno que tienen los materiales es que al final los Smart Materials están compuestos por capas. Nosotros podemos extraer las capas y adaptarlas a nuestro propio material o incluso crear nuestros propios Smart Materials. Entonces, cuando hacemos un modelo que más o menos ha captado la forma o cómo tiene que funcionar, después podemos aplicarlo. En mi caso yo lo suelo utilizar sobre todo para cuando hago cosas más estilizadas, ya que tengo algunos materiales base que al aplicarlos ya me genera un efecto parecido al que será el de la textura pintada a mano. Luego utilizando las diferentes capas se puede ir modificando y sobre todo trabajar con lo que serían las máscaras.
Al ir aplicando los diferentes materiales también puedo ir viendo dónde está fallando más o dónde está fallando menos. Si veo que el material me está aplicando cosas un poco raras o que no está terminando de afectar como debería afectar, probablemente sea un problema de UVs. Substance tiene una opción que si se va a Edit Preferences permite volver a cargar un objeto 3D. Nosotros podemos adaptar, modificar y cambiar las UVs como queramos. El problema, sobre todo, se encontrará en las máscaras. Si modificamos mucho, a lo mejor no termina de cuadrarlas, pero la verdad que hace una reinterpretación de las máscaras bastante buena, depende del objeto. El problema real viene con los materiales. Nosotros lo que estamos trabajando es todas estas capas en un mismo material. Si nosotros adaptamos el material de nuestro modelo 3D, probablemente nos dé problemas al importar otra vez el modelo y no nos dejará editarlo, ya que habremos modificado el nombre del material y nos aparecerá desactivada a la derecha. Recomendación: no tocar ningún material fuera de lo que sea Substance como ya estamos trabajando. Ahora lo que he hecho ha sido un pincel, ¿vale? He preparado un pincel que tenía diferentes agujeros, como he ido mirando las diferentes alfas que ofrecía Substance, para poder hacer este efecto de agujeros que tienen los tubos de escape. Aprovechando el mirror se me hará tanto a derecha como a izquierda. El mirror es la indicación, el primer iconito de la parte superior. De esta manera poder añadir detalles parecidos trabajando con el normal map. Esto es interesante ya que si quiero hacer algún detalle puntual o como si fuera alguna especie de sello o alguna clase de adaptación, puedo pintarla directamente sobre alguna clase de capa para ver algún efecto. También es interesante que aunque estemos trabajando con Smart Materials, utilizar también algunas capas, ¿no? Alguna fill layer o alguna layer normal para añadir algunas manchas. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces los sims se ven. Entonces lo bueno que tiene Substance, que intenta evitarlos o ocultarlos al máximo, la mayoría de materiales suelen ser bastante procedurales, nosotros podemos jugar añadiendo algunas manchas en estos cortes, ya que Substance reconoce bastante bien los efectos a un lado y a otro y los sitúa bastante rápido. Estas manchas darán la sensación de que ese sim no está ahí, ¿no? Porque ese corte no se podrá ver, ya que tendrá una mancha encima y se verá una especie de continuidad. Así que es interesante para tenerlo en cuenta. Aquí, como se está viendo, estoy probando algunos pinceles que tiene Substance incorporados para hacer alguna clase de efectos. Aquí está intentando hacer algunas manchas de sangre y algunos desgastes de aceite. Y al final, igual que todo, es probar. Paso un pincel, me gusta el efecto que hace, me deja el detalle que quiero, lo dejo. No me convence, lo adapto. Sigue sin funcionar, no termino de ajustar, lo puedo eliminar. Y hasta aquí podemos ver el proceso que sigo para hacer un texturizado básico. Al final ya tenemos un arma que se ve en conjunto y nos puede dar un buen acabado. Nos vemos en la última parte, que sería la de la escultura. Y si te ha gustado el contenido, no dudes en suscribirte.